Olvídate de lo que crees saber de Jesús Mariñas. Creías que era solo el depredador televisivo, la lengua más afilada que hacía temblar a cualquier famoso. Te equivocas. Hoy vas a descubrir la verdad brutalmente compleja del hombre detrás del espectáculo, un niño marcado por la violencia y la ausencia de un padre, que transformó el veneno en su escudo más letal. Pero la contradicción no acaba ahí. Mientras incendiaba España con sus escándalos y se convertía en el confidente secreto del rey Juan Carlos I en Zarzuela, vivía un amor clandestino de más de 3 décadas, un matrimonio secreto nacido de la gratitud que ocultó del mundo hasta el final. Prepárate, porque la historia que nadie se atrevió a contar te revelará la dualidad extrema de un hombre que vivió del ruido y eligió morir en el silencio más absoluto, redefiniendo para siempre tu percepción del monstruo mediático. ¿Crees que lo conoces? ¿Crees saberlo todo? Has escuchado su voz aguda, su risa sarcástica y has sido testigo de la carnicería verbal que desataba en un plató de televisión. Has visto cómo hacía temblar a las estrellas más grandes y cómo los intocables perdían la compostura frente a él. Pero, ¿conoces al hombre detrás del monstruo? ¿Conoces al niño que aprendió a usar el veneno como escudo para sobrevivir a los golpes? Estás a punto de descubrir la historia que jamás te contaron, una vida marcada por la ausencia de un padre, la violencia de un hermano y una lealtad inquebrantable a la única mujer que lo protegió. Hoy, no te hablaremos del personaje, te contaremos el drama de Jesús Manuel Pérez Mariñaz. Vamos a desvelar la dualidad de un hombre que mientras incendiaba España, con sus exclusivas, se convertía en el confidente secreto del rey de España en el Palacio de la Zarzuela. Conocerás la historia de amor que duró más de 3 décadas y que ocultó del mundo hasta el final. Un amor que nació de un flechazo en plena Gran Vía y culminó en una boda secreta, motivada por una deuda de gratitud. Prepárate para un viaje al corazón de la contradicción, la historia de un hombre que vivió del escándalo y murió en el más absoluto silencio. Lo que vas a ver hoy alterará para siempre tu percepción del periodista más temido de España. Antes de sumergirnos por completo en esta fascinante y compleja vida, queremos asegurarnos de que no te pierdas ni un solo detalle de las historias que revelamos. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte ahora mismo a tus 50 favoritos, para que seas parte de nuestra comunidad y recibas nuestras impactantes narraciones directamente. Además, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje. Deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a conectar con nuestra audiencia. Todo comenzó el 3 de octubre de 1942, en La Coruña, una España gris de posguerra. En aquel contexto de privación nacía Jesús Manuel Pérez Mariñaz. Su llegada al mundo no estuvo marcada por la alegría de una familia completa, sino por un vacío que definiría su carácter. Fue el vacío de un padre que nunca, jamás lo reconoció, una ausencia que lo forzaría a construir su propia identidad desde los cimientos de la soledad. Su madre, Manuela Pérez Mariñaz, se convirtió en el sol de su universo, la estrella fija en una galaxia personal que amenazaba con la deriva. Una mujer fuerte, valiente, que regentaba un kiosco y que se erigió como el único pilar en la vida de aquel niño, sosteniendo su mundo con una fuerza inquebrantable. Jesús afirmaría, años más tarde, que esa ausencia paterna no le traumatizó, una declaración que el tiempo desmentiría sutilmente con la ferocidad de su independencia. Pero las ausencias, aunque no duelan explícitamente, siempre dejan un hueco. Ese hueco en el alma del joven Mariñas lo llenó con una independencia feroz, forjando una identidad al margen de cualquier figura de autoridad masculina. No necesitaba un padre que lo guiara. Se convertiría en su propio referente, un pionero solitario en el vasto y a menudo hostil océano de la vida. El espectáculo, sin embargo, corría por sus venas. No era un capricho, era una herencia. Su abuelo materno, Lino Pérez Lastres, había sido un hombre de teatro, propietario de 3 en la ciudad, incluyendo el mítico Pabellón Lino. El joven Jesús creció entre el olor a madera vieja, a maquillaje y al eco incesante de los aplausos, un ambiente que alimentaría su alma dramática. Allí, tras las bambalinas, encontró su primera vocación, un llamado visceral que lo impulsaba a la luz de los focos. Quería ser actor. A los 14 años se matriculó en declamación en el Conservatorio de La Coruña, con una ambición ardiente.
Quería dominar el escenario, proyectar la voz con la precisión de un arma, controlar el gesto hasta la más mínima expresión. No lo sabía entonces, pero no estaba aprendiendo a actuar, estaba forjando el arsenal de su futura carrera mediática. Pero si el teatro era un sueño, su hogar era una pesadilla, una contradicción brutal. El escenario doméstico era un drama real, sin guión y con heridas que no se borraban al bajar el telón. Su relación con su hermano mayor, un abismo de terror y sumisión, estaba tejida con el hilo de la violencia más cruda. En sus memorias recordaría el terror, las palizas brutales que recibía, golpes despiadados simplemente por la osadía de escaparse a jugar con sus amigos, por ser un niño que anhelaba la libertad. Este infierno personal no se limitaba a él. Veía cómo su madre, la mujer que adoraba, sufría el maltrato a manos de su propia cuñada. Una humillación que le clavaba un puñal en el alma. Aquel niño, acorralado entre la violencia incomprensible de su hermano y la humillación constante de su madre, aprendió algo fundamental. El mundo, o al menos su mundo, era un lugar hostil y despiadado, donde la debilidad era castigada y la tiranía reinaba. Cultivó entonces un odio visceral por cualquier forma de tiranía y una lealtad de hierro hacia Manuela, su única protectora. Esas palizas le enseñaron a defenderse, le enseñaron a devolver los golpes, a no retroceder. Pero su arma predilecta no serían los puños. Su verdadero arsenal, el que forjaría con la rabia y el ingenio, sería una lengua afilada como un bisturí y una pluma cargada con el veneno más puro, capaz de herir más profundamente que cualquier agresión física. En medio de esa turbulencia externa navegaba otra guerra interna, la de su propia identidad. En aquella España de la posguerra, una sociedad que no perdonaba la diferencia y donde la homosexualidad era un estigma, tuvo una relación juvenil con una chica llamada Jellins. Él mismo la definiría décadas después con una palabra reveladora: una tapadera. Fue el primer intento desesperado de construir una fachada, un muro inexpugnable para esconder su homosexualidad, una verdad que en ese entonces podía costarle todo, desde su reputación hasta su libertad. El destino, sin embargo, siempre tiene un plan, un giro inesperado. El punto de inflexión llegó a través de una profesora de declamación, María Luisa Durán Marquina, una figura providencial. Ella no solo enseñaba las artes escénicas, también escribía para el diario Ideal Gallego, un portal hacia un mundo completamente nuevo. María Luisa vio en aquel muchacho teatral, observador y herido, un potencial que iba más allá de las tablas, una inteligencia incisiva y una capacidad innata para ver lo que otros no veían, la rabia contenida y la agudeza. Le dio el consejo que lo cambió todo, un empujón crucial que redefiniría su existencia. Lo encaminó hacia el periodismo, una profesión que fusionaría sus talentos y sus demonios. Fue como si se abriera una puerta, una vía legal y socialmente aceptable para transformar su amor por el drama, su instinto de supervivencia y su rabia acumulada en una profesión. El periodismo no sería solo un trabajo, sería su catarsis, su arma y su escenario. El traslado a Barcelona para estudiar periodismo fue más que un simple cambio de ciudad, fue una huida, una liberación total. Lejos del ambiente opresivo de su hogar, lejos de los golpes y de las miradas acusadoras de una sociedad intolerante, Jesús comenzó a forjar al hombre que el mundo conocería, al personaje que dominaría las pantallas. Su carrera lo llevó primero a Madrid con la ayuda de un periodista del régimen, Jesús Vasallo, y de nuevo a Barcelona, un viaje de ida y vuelta que le brindaría experiencia y madurez. Fue allí, en la redacción del diario Tele Express, donde encontró su verdadera vocación, su nicho perfecto, la crónica social. Pasó por las redacciones de revistas emblemáticas como Semana y Pronto, y allí empezó a pulir ese estilo incisivo, mordaz, sin piedad, que se convertiría en su marca registrada. No era solo un cronista, era un cirujano del corazón de la farándula, un experto en desvelar verdades incómodas. Esta emancipación profesional corrió en paralelo a la más importante, la liberación personal, un paso crucial hacia la autenticidad. En 1965, con 23 años, Jesús Mariñas inició su primera gran relación amorosa. Se llamaba Isidro, era un librero, 12 años mayor que él, un compañero que le ofreció estabilidad y comprensión.
Fue un vínculo que duró 16 años, un paso de gigante hacia la vivencia de su identidad de forma auténtica, aunque fuera en la discreción que imponía una dictadura que agonizaba, pero que aún ejercía su sombra. Pero los fantasmas de la infancia nunca nos abandonan del todo. El pasado siempre acecha en las profundidades del alma. La misma aversión al control, nacida de los golpes de su hermano, terminó por dinamitar esa relación. Mariñas confesaría que el romance se rompió por una razón que lo devolvía inexorablemente a su infancia, a sus traumas más primarios. Quería dominarme mucho. Era un patrón, el patrón de la sumisión, y él ya no estaba dispuesto a tolerarlo. Habiendo escapado de la tiranía de su familia, juró no someterse jamás a una tiranía sentimental. Fue en esa época, mientras aún estaba con Isidro, pero la relación se desmoronaba como un castillo de arena, cuando el destino le tendió una emboscada en plena Gran Vía de Madrid, un giro inesperado de guión. Paseaba junto a la Feria del Libro y divisó a un amigo, y ese amigo iba acompañado de un joven fotógrafo venezolano, alto, atractivo, con una presencia que lo desarmó por completo. Se llamaba Elio Valderrama. El impacto fue instantáneo, visceral, una descarga eléctrica que lo atravesó hasta el alma. Flipé porque era un pibón, recordaría años después, con su desparpajo habitual. Nos presentaron y no le dejé escapar. Aquel encuentro fortuito, en mitad del bullicio de Madrid, fue el prólogo de la historia de amor más importante de su vida, una historia que duraría más de 3 décadas. Elio se convertiría en el ancla invisible, en el puerto seguro de la existencia más tumultuosa de la prensa española. Mientras su vida personal encontraba, por fin, un rumbo de calma relativa, su voz profesional alcanzaba la resonancia de un trueno, imparable y ensordecedor. Se unió al programa de radio más icónico del país, Protagonistas, junto a Luis del Olmo, y comenzó a escribir su temida columna en la revista Época. Ese fue el púlpito desde el que diseccionaba sin piedad la vida de los famosos, sin filtros ni medias tintas. Cada semana sus palabras eran esperadas con una mezcla de pavor y adicción, una especie de ritual macabro para la élite española. Consolidó su reputación, la de un periodista temido, el enemigo público número 1, pero también el más reverenciado, el que nadie se atrevía a ignorar. Llegaron los años 90 y con ellos la leyenda de Jesús Mariñas se cimentó a base de escándalos que dejaron de ser meros cotilleos para convertirse en desafíos directos al poder, una auténtica declaración de guerra. Y entonces se atrevió a tocar a las 2 figuras más intocables de la España de la época, la locutora más poderosa de la radio, Encarna Sánchez, y la cantante más querida, la viuda de España, Isabel Pantoja. En su columna de Época, Mariñas hizo lo impensable. Rompió el mayor tabú de la prensa rosa. Desveló la naturaleza de la relación que unía a esas 2 mujeres con una sutileza venenosa. No usó palabras soeces, usó el ingenio más afilado. Describió su estrechísimo vínculo con una frase que pasó a la historia, inmortalizándose en el imaginario colectivo: las cosas del querer. La reacción fue sísmica. El país entero contuvo la respiración, a la espera del próximo movimiento. Encarna Sánchez, la mujer que hundía carreras con un solo comentario en su micrófono, la amiga de los políticos y los banqueros más influyentes, lo demandó por atentar contra su honor, una afrenta personal que no podía perdonar. En 1992, la justicia le dio la razón a ella, un revés legal para Mariñas. Pero la sentencia no fue suficiente para saciar su sed de venganza. El infierno apenas comenzaba. Se inició lo que el propio Mariñas describió como una venganza extrajudicial, una campaña de aniquilación. No fue una pelea limpia. Fue una campaña sistemática, oscura y despiadada para destruir la reputación, la credibilidad y la carrera de Jesús Mariñas. Intentaron silenciarlo por todos los medios imaginables. Él, por su parte, se mantuvo firme, una roca inquebrantable en medio de la tormenta. Siempre mantuvo que nunca, jamás, aceptó un soborno de la locutora para comprar su silencio, una declaración de principios. Se aferró a una imagen de integridad incorruptible, aunque para muchos fuera el diablo en persona, un villano necesario. Esta fue la batalla más grande, pero no la única. Su pluma le granjeó otros enemigos poderosos, figuras intocables que se sintieron aludidas.
perdió otra batalla legal, esta vez contra el financiero Alberto Cortina y Marta Chavarri, un nuevo varapalo. Mariñas había publicado que ella, durante una pelea monumental en un vuelo de avión, había acusado a Cortina de contagiarle una enfermedad de transmisión sexual, una información explosiva. La justicia volvió a fallar en su contra. Dictaminó que sus afirmaciones eran falsas y difamatorias, pero aquí es donde radicaba la genialidad perversa de Mariñas. Cada derrota judicial, cada demanda perdida, no hacía más que alimentar su notoriedad, su leyenda negra. Lejos de hundirlo, lo convertía en un mártir de la libertad de expresión para unos y en el villano perfecto para otros, un mártir a la vez que un monstruo. Demostró una y otra vez que se podía desafiar a los poderosos, asumir las consecuencias legales y no solo sobrevivir, sino salir fortalecido en el único tribunal que le importaba, el de la opinión pública, el veredicto del pueblo. Sus palabras no solo provocaban demandas, también incitaban a la violencia física, una reacción primarista a su agudeza. El episodio más bochornoso y célebre fue el que protagonizó con un premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. En un acto público, delante de todos, Cela no pudo contener la rabia por unos comentarios que Mariñas había hecho sobre su esposa, Marina Castaño, y se abalanzó sobre él. El escritor se acercó y le propinó un puñetazo, un gesto impensable en una figura de su calibre. Imagina la escena, el máximo exponente de las letras españolas, reducido a la violencia callejera por la pluma hiriente de un cronista de sociedad. Fue la prueba definitiva. El periodismo de Mariñas era capaz de hacer saltar por los aires el decoro de la élite cultural, social y económica del país, dinamitando las barreras de la hipocresía. Aquí me detengo un momento para preguntarte algo, viendo esta escalada de conflictos, desde la guerra con Encarna hasta el puñetazo de un Nobel. ¿Crees que Mariñas cruzó una línea roja en su guerra contra los famosos o simplemente fue un periodista valiente que se atrevió a contar lo que nadie más decía? Deja tu opinión en los comentarios. Si la prensa escrita lo había hecho temido, la televisión estaba a punto de convertirlo en un icono nacional y, lo más importante, lo convirtió en el arquitecto de un nuevo formato de entretenimiento, un formato que hoy domina la parrilla televisiva. Su salto al estrellato absoluto se produjo en un programa emitido desde la televisión valenciana. Un programa que hoy se estudia como la semilla de todos los debates del corazón que vinieron después. Se llamaba Tómbola, un auténtico torbellino de ruido y escándalo. En ese plató, caótico, estridente, lleno de humo y gritos, Mariñas encontró su hábitat natural. Era una jungla y él era el depredador alfa. No era un mero colaborador, era el maestro de ceremonias del conflicto, el provocador jefe que avivaba las llamas con cada comentario. Se convirtió de la noche a la mañana en uno de los periodistas mejor pagados de toda la industria televisiva, demostrando con cifras de audiencia y con un cheque estratosférico que el escándalo era un negocio muy rentable, un filón de oro puro. En ese circo mediático encontró a su némesis perfecta, la también periodista Carmela Marchante. Su enemistad se convirtió en un espectáculo en sí mismo. Era una guerra de guerrillas televisada, un duelo de sarcasmos y descalificaciones que regaló a la cultura popular la frase inmortal, la frase que todos alguna vez hemos escuchado. «Que te calles, Carmela». La rivalidad alcanzó un nivel de fama tan absurdo que fue parodiada hasta la saciedad por el dúo humorístico Cruz y Raya, que inmortalizaron su pugna en sketches memorables. Incluso llegaron a escenificar una boda ficticia en el propio programa, una burla que selló su estatus. Fue la señal definitiva de que la representación había devorado por completo a la realidad. Eran personajes de una obra que ellos mismos escribían en directo, el colmo del metaentretenimiento. El plató de Tómbola y otros que vinieron después se convirtieron en un campo de minas para cualquier famoso que osara sentarse en esa silla, un asiento caliente donde pocos se atrevían a aventurarse. Los enfrentamientos de Mariñas eran legendarios, constituían el principal atractivo del formato. La gente no sintonizaba para ver al invitado, sintonizaba para ver cómo Mariñas lo destrozaba sin piedad. Se recuerda el momento tenso, agrio, con la cantante María José Cantudo. Tras un intercambio de acusaciones que subió de tono, ella abandonó el plató, dejando la sala en un silencio expectante. Se rumoreó, y la leyenda urbana persiste, que antes de irse le había escupido a Mariñas, un gesto de desprecio máximo.
Mariñas, impasible, sin mover un músculo de la cara, miró a cámara y sentenció con su habitual desparpajo: «No pasa nada, las cosas se toman de quien vienen». En otra ocasión, en el programa La máquina de la verdad, un enfurecidísimo Miguel Bosé, harto de sus ironías y preguntas capciosas, se giró hacia la presentadora, la gran María Teresa Campos, y exigió en directo su despido. «Te exijo que eches a este señor por sus coletillas tan frívolas», gritó el cantante con indignación. Mariñas apenas sonrió, sabía que era intocable, un gladiador con licencia para matar, pero quizás el momento más icónico, la espantada que definió una era de la televisión, fue la de Chabeli Iglesias, la hija de Julio Iglesias y de Isabel Preisler. Incapaz de soportar el interrogatorio, se arrancó el micrófono con furia y se marchó del plató, profiriendo una frase que se grabó a fuego en la memoria colectiva de España: «Me da vergüenza tu programa. Estas gentes son gentuzas». Lejos de ser fracasos, esos abandonos eran victorias, medallas en el pecho de Jesús Mariñas. Generaban titulares durante semanas, disparaban las audiencias a picos históricos y consolidaban su imagen de periodista indomable, la bestia negra ante la que ni los nombres más ilustres podían mantener la compostura. Había creado un nuevo paradigma televisivo, un mundo donde el drama entre los tertulianos era tan, o más, importante que el invitado de turno. Había nacido la telebasura, y él era su rey indiscutible. Pero ahora quiero que olvides por un momento al hombre de la televisión. Olvida los gritos, olvida a Carmela, olvida el gentuza. Porque detrás de ese personaje público, del provocador que orquestaba el caos, existía un hombre que vivía una vida de asombrosa dualidad. Un hombre que compartimentaba su existencia en esferas que eran radicalmente opuestas, casi irreconciliables. Por un lado, era el guardián de uno de los secretos mejor guardados de la transición española: sus encuentros privados con el rey Juan Carlos I. Esto no es una especulación. Periódicamente un coche oficial del Palacio de la Zarzuela lo recogía discretamente. Lo llevaban a reuniones privadas con el monarca, pero en esas reuniones, lejos de la adulación y el peloteo del resto de la corte, Mariñas no iba a rendir pleitesía. Iba a contarle al rey lo que se cocía en la calle. Le ofrecía al jefe del Estado una perspectiva sincera, sin filtros, cruda, la que nadie más se atrevía a dar, un termómetro de la realidad social. Y aquí viene la mayor paradoja de su vida. Jesús Mariñas, el hombre que vivía de desvelar intimidades ajenas, el rey de la filtración, jamás, ni en sus peores momentos, filtró una sola palabra de aquellas conversaciones. Demostró un código de lealtad que contrastaba brutalmente con su trabajo diario, una faceta insospechada de su carácter. Según él mismo contó, nunca hablaron de la vida privada del rey. Su papel no era el de cotilla real, era el de un termómetro social, un confidente del pulso del pueblo. Ese era un pilar de su vida secreta. El otro, el más importante, era su relación con Elio Valderrama, aquel fotógrafo venezolano que conoció en la Gran Vía y que se había convertido en su compañero de vida durante 32 años. Era su ancla en medio de la tempestad, su refugio inexpugnable. Mientras Mariñas era un torbellino de ironía, conflicto y ruido en el ámbito público, Elio era la calma, una presencia discreta, constante, siempre en un segundo plano, su yin personal. El propio periodista, tampoco dado a la ternura pública, le atribuyó el mérito de haberlo salvado de sí mismo, de sus propios excesos. «Elio me ha hecho mejor persona», dijo. «Me enseñó a contener mis impulsos», una confesión reveladora. Su relación desafiaba todas las convenciones de la época. La describieron como una relación abierta, una unión basada en el cariño profundo, en la comprensión mutua y en una lealtad a prueba de todo, mucho más que en la exclusividad sexual. Era un pacto moderno, definido en sus propios términos, vivido de puertas para adentro, lejos, muy lejos de la mirada pública y de los juicios sociales. Durante 27 años vivieron así, en ese equilibrio perfecto entre el personaje público, el villano mediático y el hombre privado, el amante sereno. Y entonces decidieron formalizar su vínculo, pero lo hicieron a su manera, con la discreción que los definía.
El 18 de julio de 2016, en el despacho de un notario de Madrid y con la única compañía de 2 amigas íntimas como testigos, Jesús Mariñas y Elio Valderrama se casaron en el más absoluto secreto. El mundo no se enteró. No hubo portadas, no hubo exclusivas, no hubo fotógrafos. La motivación, explicada por Mariñas tiempo después con una sencillez conmovedora que desarmaba, lo resumía todo. Me he casado porque sentía que se lo debía a Elio. No fue una celebración para el mundo, fue un tributo privado, un gracias tácito a casi 3 décadas de compañerismo incondicional, un acto de amor puro y desinteresado. Aquel hombre que se hizo millonario exponiendo las bodas, los bautizos y los divorcios de otros, protegió la suya con un celo extraordinario. El mayor escándalo de Jesús Mariñas era, quizás, su insólita capacidad para el amor sereno y la lealtad silenciosa, la última y más sorprendente de sus contradicciones. Y aquí, en este punto de máxima contradicción, quiero hacerte la segunda pregunta de hoy. ¿Qué te impacta más de esta doble vida tan extrema? ¿Su lealtad secreta como confidente del rey Juan Carlos o la forma en que protegió su relación y su boda con Elio durante décadas? Dímelo abajo en los comentarios, tu perspectiva nos interesa profundamente. El crepúsculo de su vida fue un periodo de reflexión y, como no podía ser de otra manera, fue una última batalla por controlar su propia narrativa. En junio de 2021 publicó sus memorias, Jesús por Mariñas, Memorias desde el corazón. Era su intento de tener por fin la última palabra sobre una vida que había dedicado a escribir la de los demás, un testamento literario. Poco después, el 11 de octubre de ese mismo año, utilizó el formato que también conocía, una exclusiva. En la portada de la revista 10 Minutos, comunicó la noticia más difícil de su vida. Padecía un cáncer de vejiga. Se lo habían diagnosticado solo 2 meses antes, un golpe demoledor. Su reacción pública fue un reflejo perfecto de la dualidad que lo había definido siempre. Por un lado, admitió con una honestidad descarnada el miedo atávico de su generación a esa enfermedad. A mí decir que tengo cáncer, confesó, es como decir que me voy a morir mañana. Era el hombre asustado, el niño de La Coruña, vulnerable ante lo inevitable. Pero por otro lado, proyectó la imagen pública del guerrero desafiante, repitiendo como un mantra en cada entrevista: estoy seguro de que voy a salir de esta, lo voy a superar. En esa lucha final, Elio Valderrama dejó de ser solo su compañero, se convirtió en su cuidador, en su apoyo incondicional, la persona fundamental en mi vida, como el propio Mariñas lo definió, su ángel guardián. Fiel a su naturaleza de trabajador incansable, a su ética de la vieja escuela, Mariñas se negó a retirarse. Se negó a que la enfermedad le quitara lo último que le quedaba, su oficio, su esencia. Continuó escribiendo casi hasta el final, demostrando una resiliencia asombrosa. Y en un último acto de devoción que resulta profundamente conmovedor, protagonizó la escena más íntima de su carrera, una que pocas personas conocieron. Desde la cama del hospital, cuando el cuerpo ya no le respondía, cuando sus manos ya no podían teclear, le dictaba su última columna a Elio. Su marido, el hombre que siempre estuvo en la sombra, se convirtió literalmente en su voz, en su legado final, un cierre de círculo poético. A finales de marzo de 2022, su estado empeoró gravemente. Fue ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, rodeado por el amor de su marido, lejos de las cámaras, del ruido y de la furia que habían marcado su existencia, Jesús Mariñas falleció. Era el 10 de mayo de 2022. Tenía 79 años, un final para el personaje y el hombre. Sus últimas voluntades fueron la declaración final, la última gran exclusiva, el cierre perfecto para una vida de contradicciones que nunca dejó de sorprender. El hombre que había vivido del espectáculo, que había sido el epicentro del ruido mediático durante décadas, exigió la discreción más absoluta para su despedida. No quiso tanatorio, no quiso funeral, no quiso misas. Su único deseo fue que sus cenizas fueran esparcidas en las aguas del Océano Atlántico frente a la costa de su A Coruña natal, un retorno a los orígenes, el mismo destino que, años atrás, había elegido para su adorada madre, Manuela. Fue un regreso al origen, un cierre de círculo poético y desgarradoramente silencioso.
El hombre que inventó el ruido eligió el murmullo del mar para su último adiós, despidiéndose no como el personaje Jesús Mariñas, sino como el hombre que siempre fue y que pocos conocieron, Jesús Manuel Pérez Mariñaz, el hijo de Manuela. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan intenso y lleno de matices. La vida de Jesús Mariñas nos demuestra que, a menudo, las figuras más polémicas esconden las historias más profundas y contradictorias. Una lección sobre la complejidad de la naturaleza humana. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir descubriendo las vidas secretas de las celebridades más importantes, no olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal Tus 50 Favoritos. Toca la campanita para no perderte ni uno de nuestros relatos y permanecer